Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Quito el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor. Ciertamente sufrió nuestro
Hola, buen día. Mi nombre es Laura Castillo. Soy hermana de la Iglesia Buenas Nuevas de Cuautitlán Izcalli, en México. Y en esta hora quiero compartir con ustedes mi testimonio. Yo recibí salvación en el año 2007. En ese año yo creí que Jesucristo vino a este mundo para limpiar mi corazón de pecado. Y después, a finales de año, para comenzar el 2008, el pastor fundador de nuestra misión, él compartió una promesa para todo ese año, que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8, el versículo 37, y dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. En aquel momento, la verdad, yo no le di nada de importancia a esta promesa, porque no la encontraba que encajara conmigo en ninguna parte de mi vida. Y aunque creí en mi salvación, aunque creí que la sangre de Jesucristo limpió mi pecado, no seguí más allá. Solamente quería continuar con mi propia vida, con mi propio plan. Tenía una idea, cómo quería vivir, qué quería hacer, a dónde quería viajar. Luego, a tal edad voy a cumplir este sueño. Tenía planes personales para mi vida. Pues era joven, soltera, vivía en la casa de mis padres, tenía muchos beneficios que como joven no pensaba que eran normales. Después pasaron 10 años en los que viví una vida muy desordenada, viví una vida muy rebelde, siguiendo mi propio camino, mi propia dirección, siguiendo mis propios consejos también. No tenía la costumbre de leer la Biblia, tampoco oraba, mucho menos escuchaba la palabra. Solamente escuchaba lo que yo quería, cuando yo quería, donde yo quería. Pero nada de eso tenía nada que ver con Jesucristo. Entonces, después de 10 años, en el año 2018, me convierto en madre y completamente dio un cambio radical a mi vida. Anteriormente vivía pensando únicamente en lo que yo quería, pero después tenía que pensar en alguien más, en alguien que dependía de mí, que no tenía otra opción más que lo que yo le ofreciera. Fue ahí donde yo me di cuenta que no tenía nada que ofrecerle, pues la vida que yo llevé era una vida llena de tristeza, de dolor y sufrimiento. Esto era lo que yo podía ofrecerle a mi hijo. Y obviamente pues no quería ofrecérselo, quería que él viviera una vida completamente diferente. Fue ahí donde yo me di cuenta que el nacimiento de mi hijo fue también un camino que Dios preparó para mi vida, para poder regresar a su iglesia, regresar a escuchar su palabra y darme cuenta cómo es tan diferente vivir una vida, vivir una situación, vivir una dificultad solos y acompañados de Jesucristo. Fue un cambio muy fuerte cuando yo me di cuenta de esta situación. El vivir las dificultades solos trae mucho dolor y sufrimiento a la vida. A veces parece que estoy feliz, que estoy bien, pero esta solamente es una felicidad temporal. Ahora, caminando de la mano de Jesucristo, es muy diferente. Él pelea mis batallas y es ahí donde se cumple esta palabra. Me vuelvo más que vencedora por medio de Jesucristo, no por mis propios medios ni por mi propia fuerza, ya que yo no tengo nada. Y al pasar los años, también mi hijo ha crecido, leyendo la Biblia, también formando parte del ministerio infantil. El área de los niños es un área muy bendita que me ha traído gran felicidad a mi vida. Y leyendo la Biblia me di cuenta que hay un caso muy similar de mi vida en la Biblia, y es el caso de Timoteo. Él era un pequeño, muy jovencito, que solamente menciona la Biblia de su madre y de su abuela. Entonces, él, escuchando la voz de su madre y de su abuela, pudo recibir una vida
bendita, pudo recibir una vida feliz. Yo quiero que Dios también cumpla su palabra en la vida de mi hijo y que mi hijo viva una vida feliz, que viva una vida bendita, que nada de lo que hay en este mundo sea más atractivo que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios para su vida. Porque yo ya lo experimenté, el vivir la vida desordenada, vivir una vida muy rebelde y vivir una vida acompañada de Jesús es muy diferente. Jesús nunca me soltó, Jesús nunca se olvidó de mí. Yo fui la que apartó su corazón de Jesucristo. Pero Jesucristo, cuando yo regresé a la iglesia, cuando yo volví a escuchar su palabra, Él me estaba esperando con los brazos abiertos, listo para poder guiar mi vida. Desde que yo regresé, ni un solo día Jesucristo me ha fallado. Ni una sola vez en ninguna dificultad que he enfrentado en mi vida, ni una sola vez Jesucristo me ha dejado sola. He podido ver completamente su ayuda en mi vida. Me siento muy agradecida con Jesucristo por nunca olvidarse de mí. Yo muy fácilmente me olvido de Él, pero leyendo la Biblia me puedo encontrar con Él. Orando también puedo platicar con Él. Y escuchando la palabra también recibo su respuesta para mi oración. Me siento muy feliz y agradecida de pertenecer a la misión Buenas Nuevas, que ha traído gran bendición a mi vida, y no solamente a mi vida, también a la de mi familia y ahora también a la de mi hijo. Bueno, en esta hora, esto sería todo lo que quiero compartir con ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 39. El día de hoy voy a leer Hebreos capítulo 11 del versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente
tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndose hecho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Hasta el versículo 20 he leído. Por la gracia de Dios, nosotros podemos averiguar sobre el Evangelio. El día de hoy nosotros estamos quedando en la clase de evangelización número 39. Nosotros ya hemos escuchado de que Dios creó al universo, a la tierra. También lo más importante es que Dios creó a los hombres. Ser humano es totalmente diferente que los animales. Los científicos estaban diciendo que no, ser humano transformaron por medio de mono. Pero hoy en día, en ese siglo, desarrolló tecnología, por eso puede averiguar ADN de mono y también ADN de ser humano. Son diferentes. Significa que la raza de ser humano es totalmente diferente que mono. También la sangre de ser humano y la sangre de mono y animales son distintos. Además, según la palabra de Dios, dice que Dios creó a los hombres según su imagen, así dice. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es espíritu. Por eso cuando nosotros podemos sentir acerca de nuestro Dios a través de la palabra de Dios, la Biblia, cuando ingresa en nuestro corazón, nosotros podemos sentir feliz y gozoso. Cuando nos llena la palabra de Dios en nuestros corazones, se siente como vacío, se siente como le falta algo. Por esa razón, ¿no? ¿Quién se suicida? Los que tienen mucha dificultad, problema, deuda, pecado, tales personas se suicidan rápidamente. No es así. ¿Sabe que es como el presidente de empresa de Samsung falleció por la enfermedad? Se llama Lee Kun-hee. Su hijo es Lee Jae-yong, todavía no es como presidente del grupo de Samsung, sino que vicepresidente. Pero lastimosamente, por causa de lo que había hecho algo error, entonces él está encarcelado. La pena de juicio es como 2 años y medio encarcelado en Corea del Sur.
y cuánta cantidad de dinero él tiene. Nosotros no podemos contar, ¿no? Pero teniendo mucha plata y siendo encarcelado como preso, entonces, ¿cómo estaría su corazón? Por tener cantidad de dinero, ¿se siente feliz? Puede sentir que no hay problema, yo puedo aguantar durante 2 años y medio en la cárcel porque yo tengo mucha plata ya, no hay problema. Así piensa, no es así. Además, hace muchos años atrás, la hija del presidente del grupo de Samsung falleció. En Estados Unidos se suicidó. Significa que cuando uno que tenga mucha plata y cuando no se encuentra la verdad, su corazón se queda vacío, soledad. Estas cosas la gente no puede aguantar. ¿Sabe qué? Cuando uno no tiene mucha plata, no tiene muchas cosas, pero sí tiene esperanza en su corazón, la gente puede aguantar. En el año 1950 empezó la guerra entre Corea Norte y Corea del Sur. Durante 3 años se quedaba cenizas toda parte de Corea del Sur. Por esa razón no hay ganancia, no hay trabajo, no hay comida. No sé muy bien cuánta persona tenía dificultad de aguantar. Casi la mayoría de gente, ¿no? 95%. Y también, ¿cuánto porcentaje de habitantes de Seúl estaban siendo como mendigos? Aunque no eran mendigos, pero no tenían nada, ni ropa. Por esa razón, cualquier comida tenía que comer, mantener su vida, trabajando fuertemente, aunque no podía cobrar mucha plata, pero podía aguantar. En aquel entonces no había suicidios, porque no quería morir, sino que al revés, quería vivir. Pero hoy en día, ¿no? Teniendo muchas cosas, no le falta nada. Si quiere comer, puede comer todas las cosas del mundo. También tiene celular, laptop, y no le falta hasta casa, el auto. Pero muchos que se suicidan, ¿por qué? Nuestro espíritu, como tipo corazón, sí o sí tiene que sentir felicidad. Pero ¿cómo puede sentir felicidad? Cuando se encuentra la verdad. Uno que encuentra a Dios, Creador, por la palabra de Dios. En aquel entonces la gente se siente muy feliz. Cuando sea feliz, ya desaparece el pensamiento negativo. Busquemos una palabra, ¿no? San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, el versículo 7, y como insistieran en preguntarle,
se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta palabra sabe todo, ¿no? Eso es, una mujer adúltera fue atrapada en mismo acto adulterio. Mucha gente estaban agarrando la piedra, quería matarla. Pero Jesucristo habló una palabra muy curiosa, ¿no? Entre ustedes, si no tienen pecado, de primero puede arrojar la piedra hacia ella. La palabra de Jesucristo les tocó la conciencia del ser humano. Ser humano tenía conciencia. Esa cosa, ¿no?, es invisible, que pueda sentir acerca de su maldad, acerca de su error. Es decir que entre ellos tal vez no han cometido con el adulterio, pero tenían el deseo de adulterar, pensamiento. Por eso Jesucristo estaba diciendo: entre ustedes, si no tienen pecado, de primero puede arrojar la piedra. Según la vista de Jesucristo se ve como iguales, todos son. La mujer adúltera y los que llegaron, todos son iguales. Y luego todos fueron a su casa. Se quedó en medio solamente Jesucristo y esa mujer. El versículo 10, así estaba hablando. Enderezándose Jesús, y no vieron a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Esta palabra es maravilloso. ¿Por qué? Ya, 1,000 de personas querían matar a esa mujer. Por la ley, esa mujer adúltera ya tenía que ser apedreada. Tenía que terminar su vida. Pero la palabra de Jesucristo podía defender a ella de estas personas. ¿Dónde están los que acusaban? ¿No hay ninguno? No, Señor, ninguno. El Salvador no juzga a los pecadores, sino que salva. El versículo 11 así dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dos cosas estaba hablando: ni yo te condeno. Jesucristo tenía derecho para juzgarla, ¿no? Porque siendo juez, siendo el juez verdadero, podía juzgar a la pecadora, esa mujer que era adúltera. Pero ¿por qué Jesucristo no quería condenarla? Jesucristo tenía su posición. Su posición era Salvador. El Salvador tiene que salvar, no tenía que matar. Por eso, de la palabra de Jesucristo sale una palabra
para rescatarla. Ni yo te condeno. Nosotros también, si presentamos ante el juicio de Dios, recibiendo el juicio por medio de mandamiento de Dios, nosotros seremos condenados. Iremos al infierno. Pero Jesucristo no utilizó mandamiento, sino que por su gracia y misericordia perdonó. Jesucristo perdonó el pecado de Elia. Igual modo, Jesucristo tanto quería perdonar nuestros pecados. Pero cuando se ha perdonado, cuando Jesucristo fue crucificado, derramando toda la sangre de Jesucristo ya salpicó sobre el propiciatorio del tabernáculo de reunión celestial. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo presentó ante Dios para cancelar el precio de todos nuestros pecados. Por eso en este momento, el día de hoy, Jesucristo también puede hablar a cada uno de nosotros. ¿Dónde están los que le acusan? ¿No hay ninguno? Sí, Señor, no hay. Ni yo te condeno. Juan Kim, ni yo te condeno. Roberto Hall, ni yo te condeno. Entonces, solamente una palabra, Eso es la sentencia de juicio de Jesucristo. Ni yo te condeno. Cuando sale esta palabra de la boca del juez verdadero, ya directamente llega perdón eterno, porque ni yo te condeno. San Marcos capítulo 2 sale una palabra, Sale un hombre que estaba siendo como enfermo, siendo paralítico. Entre los 4 amigos fue llevado a la casa donde estaba predicando nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no podían ingresar a la sala de la casa porque estaban llenos de gente. Por esa razón, los 4 amigos, llevando a su amigo que estaba acostado del lecho, subieron hacia techo. Creo que era techo de pajas. Y sacando techos para descender de tamaño de lecho que una persona que estaba acostado es grande, Uno de como 180 largo y ancho, más o menos 50 centímetros. Debería agujerar. Mientras tanto que Jesucristo estaba predicando, entonces de repente desapareció el techo. Creo que estaba asustado algunos, Se ve el cielo. Abrió el cielo para descender el ángel. ¿Cómo puede abrir el techo? Así habría pensado, Y luego, poco más tarde, ya poco a poco está descendiendo algo. Toda la gente estaba llamando atención. Alguien estaba acostado, paralítico. Entre 4 hombres estaba dejando piola para que bajara poco a poco. En aquel entonces Jesucristo, como decía, Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados, así decía. Hijo de hombre,
tus pecados te son perdonados. Esta palabra es como igual que la palabra de la salvación. Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Alguna persona decía, murmurando, blasfemia. Siendo ser humano, ¿cómo puede perdonar el pecado de ser humano? No, absurdo. Pero Jesucristo no solamente era ser humano, ¿no?, sino también era Dios mismo. El Dios dice que tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿dónde está el pecado de ese paralítico? Desapareció. Solamente Jesucristo podía perdonar sus pecados por su palabra, no, sino también Él tenía que encargar el pecado de ese paralítico, también todos los hombres del mundo. Jesucristo mismo tenía que solucionar, pagando el precio de pecados. San Juan capítulo 8, el versículo 12 estaba hablando. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es una palabra de promesa del Señor. Esa mujer, ¿por qué estaba andando con el pecado de adulterio? En el corazón de ella estaba lleno del deseo de cometer. Significa que el pecado que funcionaba en el corazón de ella arrastraba y estaba dominando a la vida de esa mujer. Por eso esa mujer estaba siendo como esclava de pecado. Pero Jesucristo, como decía, no peques más. Aparentemente no estaba dando orden. Pero Jesucristo estaba hablando. ¿Cómo puede vivir con las buenas obras y también sin cometer pecado? ¿Cómo puede vivir? El que me persigue. Por esa razón, el que me sigue a mí tendrá la vida, no andará en las tinieblas. Ese es secreto de la palabra de Dios. Cada día cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando meditando la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios trabaja en el corazón de nosotros, ya poco a poco desaparece el deseo de cometer. En vez de llenar el deseo de cometer y la codicia, produce el deseo de vivir con el Evangelio. Depende del corazón, la gente se cambia su vida. Es cierto. Significa que una persona no siempre piensa, yo voy a matar a uno. Ese deseo un día va a matar. ¿Por qué? Va a crecer oscuridad en su corazón. Pero en su corazón si levanta el deseo para predicar el Evangelio, para vivir con la voluntad del Señor, produce y domina a su corazón, a su vida. Es como igual que, ¿no? Hoy en día estoy enseñando el idioma coreano. Un día yo quiero enviar a los jóvenes de Chile a Corea del Sur para que sean como misioneros temporales durante un año.
podrán aprender la palabra de Dios, aprender el idioma coreano y también puede enseñar español a los coreanos. Intercambio entre los universitarios. Si uno que acepta esta palabra piensa, ¿cómo yo puedo conseguir pasaje de avión? Porque por lo menos los jóvenes tienen que conseguir pasaporte, porque nuestra sede de organización y prepara alojamiento y alimento. Cuando haya llegado a Corea del Sur, desde aquel tiempo, ya nosotros podemos preparar lugar para reposar, aprender y comer, 3 cosas. Es muy bueno, ¿no? Porque uno que quiere alojar, entonces debería pagar $700. Comida también $600. Mínimo ya $1,100 por ahí se necesita para vivir en Corea del Sur. Eso es mínimo, una base. Pero nosotros podemos ofrecer alojamiento y comida durante un año. Es una ganancia, personalmente. Por esa razón, ¿no? Siendo joven, si acepta esta petición, esta palabra injerta en su corazón, piensa, cuando me voy a Corea del Sur, sí o sí yo tengo que hablar con los coreanos. Yo tengo que aprender coreano. Cuando tiene motivo, el objetivo, en aquel entonces desarrolla de corazón. Yo tengo que aprender. Un día, Pastor Oxubang estaba anunciando a todos los pastores de Misión Buenas Nuevas. Dice que todos los misioneros, pastores de Misión Buenas Nuevas, tienen que tener capacidad de predicar la palabra de Dios por lo menos 60 minutos en el púlpito en inglés. Más de 10 años atrás estaba hablando. Entonces cuando yo estaba escuchando, yo estaba pensando, imagínense, ¿no? Para aprender inglés, yo tengo que usar el tiempo para aprender inglés, ¿es cierto? Sin tener tiempo, ¿cómo yo puedo aprender diferente idioma? Por eso yo tenía que decidir el tiempo que yo tengo, ¿voy a usar aprender inglés o voy a aprender solamente español? Un día yo decidí para dividir tiempo, aunque yo aprendo español, pero también yo tengo que aprender idioma inglés. Desde aquel tiempo estaba escuchando palabra de la Biblia en inglés. Entonces, hasta ahora, ¿no? Estoy siguiendo, cada día estoy escuchando el idioma inglés. Varias veces estaba escuchando de palabra del idioma como inglés a través de la Biblia, ¿no? Entonces la voz de inglés a través de la Biblia. Entonces muchas veces estaba escuchando sobre Biblia, llega entendimiento. Ahora está hablando. Jesucristo está llegando al templo de Jerusalén. Estaba discutiendo con los judíos. Esta palabra está hablando así. Significa que poco a poco está llegando entendimiento como interpretación.
Aunque yo no pueda hablar como predicar exactamente, ¿no? Significa que Jesucristo decía, el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz. Es igual entre los pastores, entre los hermanos, si tengan la decisión, yo quiero vivir por el Evangelio, yo quiero predicar el Evangelio. Un día yo quiero presentar ante mucha gente para predicar esta palabra. Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Varias veces tiene que escuchar. Varias veces tiene que meditar. También tiene que usar, practicar. Con esta manera puede desarrollar de predicación. El día de hoy, acá sale Hebreos capítulo 11, el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aunque será un versículo, ¿no? Está saliendo un resumen de la vida de Noé. De primero, Noé un día escuchó el plan de Dios. Dios iba a traer diluvio para raer a todos los animales, hombres que se respiran por nariz. En aquel entonces, Noé aceptó la voluntad de Dios, el plan de Dios. Cuando aceptó el plan de Dios, ya no podía vivir como antes, porque ya sabía que sí o sí va a derrumbar este mundo. Sí o sí este mundo va a ser como ahogado. Toda la gente será muerto. Se ve por la fe. La fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Por eso Noé podía distinguir. Si pasa uno de 120 años, este mundo se acabará, se terminará. ¿Qué es lo que tiene que trabajar? Preparando el arca de Gofer para salvar a su familia de primero, a sí mismo, a su familia y luego animales. Por esa razón, él podía adquirir la justicia de Dios por la fe. Hoy en día también nosotros tenemos misma situación que Noé. Un día Jesucristo viene por segunda vez. ¿Para salvar? No, para juzgar al mundo. Por esa razón nosotros tenemos que preparar el tiempo de venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga por segunda vez al mundo Jesucristo, ¿qué es lo que se queda? Solamente se queda la fe, la obra que nosotros hacemos por fe, salvando las almas. No se queda nada de bienes, casas, terreno, porque se quemará todo, dice, se quemará todo. Desaparecerá este planeta. Por esa razón, ¿no? Depende del corazón, depende de nuestro corazón, la vida de creencia, el tiempo futuro se cambia, totalmente se cambia. Pues ahora es tiempo, preparando, leyendo la Biblia, escuchando, meditando la palabra de Dios,
para explicar el Evangelio a otras personas que todavía no conocen. Mientras tanto que estamos haciendo esta clase de evangelización, Dios está bendiciendo, porque cada noche, aunque no tiene el deseo o tiene deseo, no importa. Por la decisión tenemos que unir, tenemos que juntar, escuchar, compartir la palabra de Dios. Eso es la bendición de Dios, como tipo obligatorio. Tenemos que llegar acá. Al llegar justo ya tenemos que llegar. Aunque hay lluvia o hace frío, calor, no importa, venga nomás, venga. Fácilmente nosotros podemos doblar nuestro corazón, porque cada uno ya tiene plano, ¿no? Cada uno ya ocupa en el mundo, ¿no? Quiere estudiar, quiere irse, quiere ver televisión, quiere dormir, etcétera, todo ya. Pero teniendo el deseo de aprender la palabra de Dios. Por toda la cosa depende del corazón. Depende de su corazón. ¿Quiere servir al Señor? Puede servir. ¿Quiere ofrendar al Señor? También puede ofrendar. ¿Quiere aprender el idioma coreano? También se puede aprender. ¿Quiere aprender inglés? También se puede aprender inglés. No debería haber situación, sino que toda la cosa depende del corazón. Por eso la fe funciona en el corazón, por la palabra de Dios, por la guía de Dios, también por la guía de siervo de Dios. Así es. Ya oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da misericordia y bendición. También nosotros podemos ver que Dios había bendecido la vida de Noé para que él entendiera el plan de Dios. En vez de vivir para sí mismo, él empezó a preparar el arca de Gofer. Por fin, Dios hizo diluvio para raer a todos los hombres del mundo. Murieron, pero se quedó la familia de Noé dentro del arca de Gofer. Es lo mismo que surgirá en nuestra vida. Cada día nosotros tenemos que esperar a Dios. Cada día nosotros tenemos que preparar nuestro corazón. Cada día nosotros tenemos que meditar la palabra del Señor. También a través de la guía del siervo de Dios y también la guía del Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos tener la fe para marchar en la fe, Señor. Bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que abran sus corazones hacia la promesa del Señor, hacia la palabra del Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Salvador Pérez, soy pastor de la Iglesia Buenas Nuevas en la ciudad de Querétaro, México. Y en esta ocasión vamos a compartir la tercera sesión de este taller de evangelización. En las dos primeras sesiones hemos compartido sobre el pecado y las transgresiones. Y a través de este taller podemos encontrar la obra de Dios que quiere darnos por medio de la fe. Pero para tener la fe primeramente tenemos que conocer sobre nuestro origen y cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Cómo podemos obtener esta gracia que Dios nos ha dado por medio de su palabra? Y bueno, en esta ocasión vamos a compartir a través del libro de Génesis, en el capítulo 4, vamos a compartir Génesis capítulo 4, vamos a ver desde el versículo 1. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Vamos a ver esta historia de Caín y Abel. Muchos han interpretado que Abel fue aceptado por Dios porque él ofrendó a Dios de todo su corazón, y Caín no ofrendó a Dios de todo su corazón. Pero la Biblia no se interpreta con la conciencia o la filosofía humana, no se interpreta con estas normas, sino la Biblia tiene su propia explicación. Entonces, para que nosotros podamos entender la Escritura, debemos de basarnos en la misma Escritura y no buscar otros métodos de interpretación, porque la misma Biblia nos va a explicar cuál es la razón por la que Dios no aceptó a Caín ni a la ofrenda. Entonces, Caín dice que era labrador de la tierra y Abel era pastor de las ovejas. Entonces, después de que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ellos fueron desechados del Edén, fueron separados de Dios, y cuando ellos tuvieron familia, esta descendencia que ellos tuvieron, pues heredó el pecado, ¿no? Entonces, el origen de ambos, tanto Caín y Abel, pues provienen de hombres que ya estaban separados de Dios, o sea, apartados de Dios. Entonces, el pecado no se ve físicamente, ¿no? Sino que el pecado se ve, como lo hemos manifestado, a través de los frutos. Entonces Dios ve el corazón del hombre, y Dios ve que en el hombre ya está el pecado en el corazón, porque ya se entró el pecado, como lo veíamos en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Y en Romanos capítulo 5, donde dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Dios veía el pecado en Caín, pero Caín no se veía a sí mismo, ¿no? Caín creía que él era una persona que podía ser aceptado si ofrendaba a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Pero no sabía que Dios no aceptaba esa ofrenda, porque esta ofrenda proviene de un hombre pecador, ¿verdad? Entonces, la ofrenda de un hombre pecador, Dios no la acepta. Entonces, las personas, como al no ver su condición de pecador, creen que tienen una parte buena, o sea, que hay cosas buenas en el ser humano,
Pero la Biblia nos va enseñando que el hombre no tiene ninguna bondad, o sea, ninguna santidad. La santidad que el hombre tiene o que aparenta tener es falsa, es hipócrita. ¿Por qué? Miren, en el libro de Isaías 64, versículo 6, nosotros podemos ver una parte que nos dice la Escritura, Isaías capítulo 64, versículo 6. Es un versículo que habla sobre la justicia humana, ¿verdad? O la bondad humana. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todos nosotros, dice, somos suciedad, y nuestra justicia como un trapo de inmundicia. Entonces, cuando Dios ve el corazón del hombre, no ve ninguna santidad en él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ve el fondo del corazón del hombre, ya fue contagiado con el pecado, ya está el pecado. Pero Caín se veía a sí mismo como una persona fiel o sincero para Dios. Ustedes recuerdan cuando Jesús les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando Jesús iba a ser entregado a muerte, Jesús les dijo, todos heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, todos se escandalizarán de mí esta noche. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Pero Jesús está diciendo que todos se escandalizarán, está incluido Pedro, Juan y todos los apóstoles. Pero Pedro pensaba, no, Señor, yo no te negaré, porque yo sí puedo ir contigo hasta la misma muerte. Yo puedo morir junto contigo. Hasta si es necesario morir, yo muero contigo. Pero Jesús conocía bien el fondo del corazón de Pedro, que él lo iba a negar. Pero Pedro pensaba, no, yo no te negaré. Entonces la palabra que Jesús le decía a Pedro no coincidía con lo que Pedro pensaba. Pedro creía que era diferente a los demás, que era mejor o superior a los demás. Pero Jesús conoce el fondo del corazón de Pedro y el corazón de los apóstoles. Al final, cuando el gallo cantó, ya Pedro había negado 3 veces al Señor. ¿Por qué razón? Porque en el corazón del hombre no hay la justicia, no hay la santidad. Por determinarse no negarlo al Señor, no negar al Señor no significa que no lo va a negar. Eso es solamente su afán, su celo, su esfuerzo. Pero la verdadera identidad de Pedro como ser pecador es ir en contra de Dios, estar en contra del Señor. Pero Pedro no conocía bien a sí mismo. Entonces Caín, cuando se presenta delante de Dios, se presenta con fruto de la tierra. La Biblia nos habla específicamente de la tierra, son las obras del humano, que son trapo de inmundicia. Dice, todas nuestras obras son suciedad y nuestras justicias son trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué razón Dios no acepta la ofrenda de Caín? Tenemos que ver en qué consiste. A ver, dice, versículo 3, capítulo 4 de Génesis, versículo 3, dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice, Caín trajo del fruto de la tierra, no dice si fueron manzanas, peras, cebollas, limones. Simplemente la Biblia se basa en fruto de la tierra. Pero cuando Dios habla de la tierra, específicamente se refiere al humano, al hombre, ¿no? Porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, el versículo 7. Pero
en Génesis capítulo 3 podemos encontrar la causa por la que Dios no acepta algo que proviene de la tierra, ¿verdad? Génesis capítulo 3, el versículo 14, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí Dios maldijo a la serpiente. Cuando Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios maldice a la serpiente. ¿Y cuál es la maldición para esta serpiente que simboliza o es la figura de Satanás? La sentencia es comer, dice, polvo de la tierra, ¿sí? Todos los días, polvo comerás. El polvo, obviamente, es la tierra. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Aquí Dios habla de la tierra. Maldita será la tierra. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que produce la tierra, lo que proviene de la tierra, está bajo maldición. Esto tenemos que conocer muy bien. ¿Por qué? Porque en nuestro pensamiento creemos que hay cosas malas en nosotros y hay cosas buenas. Entonces, queremos vivir por las cosas buenas, por nuestros buenos sentimientos, por nuestros buenos deseos, pero Dios ve el fondo del corazón. Dios veía el corazón de Pedro. Tú me vas a negar, pero Pedro confiaba en sí mismo. Yo no te negaré. Él pensaba que se conocía bien a sí mismo. Señor, tú no me conoces, yo soy capaz de morir junto contigo. Pero Jesús no acepta su propuesta de Pedro. ¿Por qué? Escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Quiere decir que lo que dice Jesús es la verdad. Pedro, tú me negarás. Entonces, cuando la Biblia nos habla a nosotros sobre nuestro corazón, que es pura maldad y que tiene es pecado, nosotros pensamos: no, pero también yo puedo hacer obras buenas. Si me lo propongo, puedo hacer cosas buenas. Entonces, nuestro pensamiento choca con la palabra de Dios. Yo así también pensaba: sí, hay cosas malas, pero también he sido un buen hijo. También he sido honesto, he sido honrado, he sido fiel, he sido sincero. Todo esto era mi justicia propia que proviene de un hombre pecador. Entonces, un hombre pecador podrá tener justicia a la vez. Un pecador podrá hacer buenas obras. Aparentemente pensamos. Pues Caín, cuando él está ofrendando a Dios su ofrenda, ¿acaso Caín en ese momento él puede pensar que va a matar a su hermano? ¿Puede pensar en ese momento: yo soy homicida? ¿Yo soy un asesino? Pero Dios ve ese corazón en Caín. Él es homicida, él es asesino. Pero él no se da cuenta y él piensa que está ofrendando a Dios fruto de la tierra. Y Dios lo rechaza, no lo acepta. ¿Por qué? Porque Dios no ve la parte superficial, lo que Caín está ofrendando. Así como Jesús no veía a Pedro su celo: Señor, yo no te negaré. Jesús está viendo: tú me negarás. Entonces también Dios le está diciendo a Caín: el pecado está a la puerta.
Pero Caín no conocía su pecado. Por eso cuando las personas no conocen bien a sí mismos, confían en sí mismos y creen que Dios va a aceptar sus obras, que va a aceptar la bondad con que viven, la honestidad con que viven, la honradez con que viven, la sinceridad con que viven. Pero esto puede cambiar, porque en el fondo de nuestro corazón están los pensamientos depravados, los pensamientos lujuriosos, los pensamientos perversos, están guardados o están ocultos en nuestro corazón que nosotros no lo podemos ver. Pero Dios lo ve, porque Dios ve el corazón. Dios ve la lujuria, Dios ve la perversidad del corazón y nosotros vemos la parte superficial. Soy buen esposo, soy buen ciudadano, soy buena persona. Esto es lo que aparentemente nosotros conocemos o entendemos de nosotros mismos. Pero la Escritura nos guía a entender todo lo que proviene de la tierra está bajo maldición. Porque Dios maldijo la tierra. Por el pecado Dios maldijo la tierra. Entonces Dios no acepta nada que proviene de la tierra porque la tierra está bajo maldición. Y no estamos hablando del planeta Tierra, sino estamos hablando del ser humano, la naturaleza humana. Por eso estamos viendo cuál es la manera en que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios. ¿Cuál es la forma en que Dios puede aceptarnos? ¿Y cuál es la forma en la que Dios no puede aceptarnos? Entonces muchas personas creen que si hacen buenas obras, Dios las toma en cuenta. Pero aquí estamos viendo claramente que Dios no tomó en cuenta a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Vamos a ver un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 1. Y este libro de Isaías está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Está hablando a los judíos que practicaban la ley, que pensaban que podían agradar a Dios con sus ofrendas, con sus holocaustos. Capítulo 1, versículo 10 nos dice, Isaías capítulo 1, el versículo 10, dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agravado y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. ¿Qué dice este pasaje? Primeramente dice, príncipes de Gomorra, de Sodoma, perdón, dice, oí la palabra de Jehová, escuchadle nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la lascivia que había en ese territorio, en Sodoma y Gomorra. Ellos eran homosexuales, lesbianas, vivían entregados a la lascivia, al deseo, a la pasión sexual, ¿verdad? Entonces, aquí Dios le está llamando a los judíos, le está hablando, príncipes de Sodoma.
les está llamando con ese término, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué pensaban? Señor, nosotros te estamos ofrendando, estamos convocando asamblea, estamos haciendo reunión, estamos haciendo el bien. Pero el bien que ellos están haciendo es superficial. En el fondo del corazón de ellos está el corazón de adulterio, el corazón de lascivia, está la codicia. Pero ellos no están conscientes o no están viendo a sí mismos como Dios los ve, sino como ellos se ven. Porque ellos se ven en base a lo que hacen, no se ven en lo que está en su corazón. Entonces la Biblia es el libro que revela lo que hay en nuestro corazón, lo que está dentro de nosotros. Está el corazón adúltero, ¿verdad? El corazón fornicario, el corazón de envidia, el corazón de egoísmo, el corazón de tantas maldades que están en el corazón. Pero nosotros pensamos, soy honesto, soy sincero. Así Jesús vio a Pedro, tú me negarás, pero Pedro decía, no, Señor, yo soy honesto, yo soy sincero, yo soy fiel. Entonces, la palabra de Jesús no coincide con lo que Pedro pensaba. Pero al final, Pedro tuvo que, o negó a Jesús 3 veces, él se dio cuenta, yo soy un traidor, yo soy un mentiroso. Entonces, en ese momento cantó el gallo y Pedro recordó la palabra de Jesús. Yo creía que estaba en lo correcto. Yo confiaba en mí mismo. Entonces, su autoconfianza se derrumbó. Se derrumbó y al final se dio cuenta que la palabra es la verdad. Y no solamente lo que Jesús le dijo, me negarás, sino Jesús también le prometió a Pedro, tú serás pescador de hombres. No porque Pedro tuviera la condición de ser pescador de hombres, sino porque Jesús primeramente le iba a enseñar sobre la autoconfianza en Pedro para que él pudiera despojarse de esa autoconfianza y creer en la palabra de Dios. Amados, cuando nosotros tenemos mucho tiempo practicando la vida de creencia, pensamos que Dios se agrada de las buenas obras que hacemos, que Dios se complace de las buenas obras que hemos hecho. Pero cuando vemos, Dios rechaza todos los que se presentan con esta idea, con este pensamiento como Caín, llevando el fruto de la tierra. Hemos compartido esta parte, ¿por qué Dios no acepta las obras humanas? ¿Y por qué Dios desecha a aquel que es como Caín? Dios tiene una razón por la cual no aceptó esa ofrenda, porque era fruto de la tierra. Pero cuando vemos la parte en la que Dios acepta la ofrenda de Abel, es donde nosotros tenemos que estudiar ahora esta parte, ¿no? Pero bueno, ahora el tiempo ya no alcanza, sí, no alcanza para compartir, pero la próxima sesión vamos a compartir el significado de la ofrenda de Abel. ¿Por qué Dios sí la aceptó? ¿Cuál es la razón por la que Dios sí acepta la ofrenda de Abel? Y la Biblia también nos aclara este tema de manera precisa. ¿Por qué Dios aceptó esta ofrenda? Tiene su significado, porque toda la Biblia se explica por sí misma, porque es la palabra de Dios. No se contradice, sino que se explica por sí sola. Pues nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.
tentación. Y tu maldad te llevó tan lejos que no pudiste huir. Pero mi amor te alcanzó, te trajo hacia mí. De rodillas humillada yo te vi. ¿Quién tira la primera piedra sobre ti? Poco a poco el pecado se exhibió, pero la gracia fue. Y yo te condeno, ya no tengas miedo. Levanta tu cabeza y mira al cielo, al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y con su dedo escribió, inclinó